Han pasado 3 años desde que Elden Ring salió a la luz, y en el transcurso se han lanzado varias actualizaciones, un DLC y próximamente un nuevo modo de juego llamado Night's Reign, Reino Nocturno. Es por eso que exploraremos el juego base y su DLC sin spoilers de historia para descubrir todo lo que ofrece este juego, para que veas si vale la pena o no. Tras empezar a jugar, lo primero que te pedirán es que hagas a tu propio personaje, y para ello tendrás un buen de opciones y herramientas para hacerlo, modificando desde los aspectos más básicos como la altura, la musculatura y la voz, hasta aspectos más complejos y detallados, más que nada en el rostro, tamaño de ojos, boca, cejas, marcas, tatuajes y muchas cosas más. Este editor está tan completo y complejo que puedes hacer personajes de otros videojuegos, películas y hasta hacerle referencia a caricaturas. Y no te preocupes, ya que si no te gusta cómo quedó tu personaje, puedes modificarlo más adelante conforme avances en la historia. Después de esto te pedirán que elijas entre una selección de clases o tipos de habilidades de personajes. Estas solamente determinan tu punto de partida en cuanto a habilidades y tu equipo inicial, pero a medida que juegues podrás modificar a tu personaje para adaptarlo completamente a tu estilo. Después te mostrarán una cinemática donde te revelan un poco del pasado de este juego para que más o menos entiendas el contexto. Tú eres un tiznado, un ser con una maldición o bendición que te permite regresar de la muerte. Tu misión es recoger unos fragmentos de poder llamados grandes runas, enfrentarte a los semidioses que los protegen y decidir el destino de este mundo y de su gente. Todo esto se desarrolla en un escenario lleno de misterio y eventos que no se te explican directamente, por lo que la historia y hasta los diálogos con los NPCs tendrán mucha ambigüedad, ya que este tipo de juegos suelen contar el lore o la historia de formas muy ambiguas o con mucho misticismo, por lo que será muy difícil entender la trama por tu cuenta a la primera, e incluso las misiones secundarias, ya que no habrá mucha explicación de qué tienes que hacer o a dónde tienes que ir. Por eso, gran parte de la experiencia de Elden Ring no es solamente explorar el mundo y luchar contra enemigos, sino que también, si tú tienes esa curiosidad o intriga de descubrir esa historia a tu propio ritmo. Y la historia está tan oculta que se te explica desde leyendo descripciones de objetos, hablando con personajes o simplemente poniendo atención al entorno. Pero antes de entrar por completo en el lore, el juego te lanza directamente a la acción, dejándote en un lugar en ruinas donde tendrás que enfrentarte a tu primer jefe, el cual no podrás derrotar al inicio. Después de una cinemática aparecerás en una catacumba donde habrá un hueco. Si entras ahí, tendrás un breve tutorial que te enseñará lo básico sobre cómo moverte, atacar, defenderte y curarte. Pero no te preocupes si te cuesta al principio adaptarte, ya que el juego tiene esa curva de aprendizaje muy brusca, por lo que será normal ser eliminado varias veces mientras vas entendiendo cómo funciona todo, e incluso cuando ya lo dominas todo. Una vez terminas el tutorial, puedes salir de este lugar y te toparás con el mundo abierto, ya que a diferencia de los Dark Souls anteriores, este es el único juego donde podrás explorar de esta manera, y no entornos lineales interconectados. En el mundo podrás encontrarte desde criaturas pacíficas, guardias, caravanas de esqueletos, hasta peligros que solamente aparecen en determinados lugares y horas. Un consejo importante para todos los que sean nuevos es que no tengas miedo de probar diferentes equipos y estrategias. En este juego se te premia mucho la creatividad y la curiosidad, tanto de combate como en la exploración del mundo. Por lo que si ves que algo o alguien se te complica en eliminar, prueba a usar otras armas o encantamientos. Y ya si ves que de plano no puedes, tranqui, porque para eso está el mundo abierto. Este mapa, a pesar de parecer extremadamente amplio, la verdad es que solamente mide 13.45 kilómetros cuadrados. Podrás ver muchos puntos de interés, peleas aleatorias, pero si nos vamos a lo esencial, te encontrarás con catacumbas, mausoleos, castillos y plataformas donde pueden aparecer jefes. Al inicio, notarás que el mapa está de un color café, pero para que lo vayas desbloqueando o poniéndole color, tendrás que buscar entre todo lo café estas torrecitas. Cuando vayas a estas, te vas a encontrar esta estructura y un objeto que puedes agarrar. Cuando lo tomes, te va a decir que desbloqueaste el mapa de la región, y lo mismo tendrás que hacer mientras vayas explorando el juego y avances en la historia.
Además, también podrás encontrar árboles pequeños dorados que te permiten aumentar la cantidad de frascos de curación que puedes utilizar, pero también puedes encontrar lágrimas sagradas, las cuales te servirán para aumentar la curación que te proporciona cada una de estas. Y estos dos objetos los puedes encontrar tan solo explorando el mundo. Y en general todo esto está muy bien, pero en el caso de las catacumbas va a llegar un cierto punto donde al entrar a cada una serán prácticamente similares en estructura. Sí, tendrán alguna que otra variación con enemigos y trampas diferentes, pero en ninguna de estas podrás encontrarte alguna especie de puzzle para poder abrir una puerta. Sí tendrás que ingeniártelas combatiendo todo lo que veas ahí o pasando de largo, ya que hay zonas y jefes muy bien ocultos, a los que puedes llegar a acceder golpeando una pared o parándote sobre ciertos objetos. Pero la verdad, estas zonas están diseñadas más que nada para prepararte antes de la gran pelea, ya que siempre tendrás que buscar una o dos palancas para desbloquear una puerta, y cuando lo hagas, se te habilitará una pelea de mini jefe, y tras derrotarlos, te darán objetos de mucha utilidad, como invocaciones, medallones, piedras de mejora y hasta armas y armaduras. Ya hablaremos a detalle de esto más adelante. Pero lo principal es que el mundo está hecho para que elimines enemigos y criaturas para obtener su poder, y mientras hagas esto, vas a conseguir runas. Esta será una especie de moneda del juego que te servirá para poder mejorar a tu personaje, comprar objetos, hacerte más fuerte y aguantar más daño. El sistema de progresión de Elden Ring se basa más que nada en atributos, los cuales vas a poder ir mejorando mientras más gastes runas. Cada uno afecta a un aspecto específico de tu personaje, como resistencia, fuerza o habilidades mágicas. Déjate lo explico. Lo primero para poder subir de nivel es que necesitarás encontrar lugares llamados sitios de gracia. Estos puntos, que estarán dispersos por todo el juego, te servirán como una especie de campamento donde podrás descansar, regenerar tu vida, teletransportarte entre estos, pasar la hora del día y lo principal, subir de nivel, modificar tus armas y la ropa. Cuando entres a estos sitios para subir de nivel, te metes a esta opción y te saldrán todos estos elementos en pantalla. Pero no te preocupes, te voy a explicar para qué sirve cada cosa y lo principal en lo que debes enfocarte si esta pantalla se te complica. Básicamente, en esta parte tendrás que asignar los puntos a los atributos. Cada uno tiene su propio impacto en cómo juegas y en qué equipo puedes usar. El ímpetu te aumenta los puntos de vitalidad, y en esta clase de juegos es muy valioso que tengas mucha vida para aguantar los golpes. La tolerancia te mejora la resistencia para que el personaje no se quede sin estamina en momentos donde más la necesitas, y al mismo tiempo aumenta el peso para cargar más y mejores armas. La inteligencia te mejora el daño de magia y te habilita a poder hacer más hechizos, por lo que si quieres jugar como Gandalf, este atributo debe de ser de los principales. Y la fuerza te mejora el daño de las armas cuerpo a cuerpo. Si usas este tipo de equipamiento, es fundamental que prestes atención a este atributo para que hagas más daño. Subir cada uno de estos te costarán runas, y el valor irá incrementando mientras más alto sea tu nivel. Y esto mismo lo podrás observar aquí arribita a la izquierda, justo abajito de tu nivel. Así que si estás entre los niveles 1 y 10, no habrá tanto problema. Pero cuando llegues al nivel 50, 100 o hasta 200, prepárate para farmear muchas runas. Que por cierto, ahí te van dos datos curiosos. El nivel máximo de Elden Ring es 713 y el segundo es que si ves enemigos que les brillan los ojos de color amarillo, te darán 5 veces más runas de lo que te dan las variantes normales. Y otra de las primeras cosas que notarás es que no tienes un objetivo directo más allá de un rastro de luz que sale de los sitios de gracia que te guían de manera general hacia ciertos puntos importantes. Y aunque es muy útil para saber a dónde ir, esto no significa que debas seguir esa ruta directamente. El juego te incita constantemente a desviarte y explorar, inspeccionando estatuas que apuntan a ciertos lugares, colocando ruinas, descubrir cavernas escondidas o adentrarte en bosques oscuros para encontrar nuevas armas y objetos. Pero a pesar del tamaño, el diseño general del mundo es muy variado. Cada área tiene su propia personalidad, desde colinas verdes, ruinas antiguas, cielos melancólicos, páramos infernales teñidos de rojo, zonas de agua tranquila o incluso cielos estrellados dentro de grandes cavernas. La exploración es muy importante no solamente para ver cómo es el mundo, sino que también que el juego te recompensa por esa curiosidad con objetos raros. Por ejemplo, al seguir una caravana de guardias podrás encontrar un cofre con equipo poderoso, o al inspeccionar una estatua rota
podrías revelar la entrada a una mazmorra oculta. Aquí entra en juego una mezcla entre un caballo y una cabra, torrentera. Este caballo puede saltar hasta 2 veces y llegar a grandes alturas, lo que te deja acceder a zonas que parecen inalcanzables a pie. Además, su velocidad te será muy útil para esquivar emboscadas y enfrentarte a enemigos más grandes como dragones y osos, mientras te mantienes en movimiento. Pero si ya te cansaste de pelear y solamente quieres explorar y pasear, a veces verás patrullas de ciertos enemigos, otros acampando, criaturas durmiendo y en general verás mucha actividad. Lo único malo es que cada una de estas cosas están programadas para aparecer, así que no podrás ver otros enemigos como osos y patrullas en otro lugar, a menos que se hayan colocado ahí por los mismos desarrolladores. Los enemigos están diseñados para mantenerte alerta y adaptarte a nuevas estrategias. Algunos de ellos te van a emboscar mientras exploras, otros patrullarán rincones concretos y algunos serán prácticamente imposibles de vencer en un inicio, como el enorme caballero montado que probablemente sea tu primer encuentro traumático al salir de esta catacumba inicial. Cada enemigo tiene patrones de ataque únicos y debilidades que puedes explotar, pero no esperes a que te lo pongan tan fácil, porque habrá ataques que serán demasiado rápidos y otros demasiado lentos, con la intención de romperte el ritmo de los combates y agarrarte desprevenido. Por eso, casi siempre para derrotar a cada uno de estos habrá 3 etapas. Primero, fallar estrepitosamente tratando de esquivar en momentos donde no debes hacerlo. Después, aprender ataques en el proceso. Y por último, saber cómo y dónde contraatacar y en qué tiempos. Pero el verdadero dolor de cabeza serán los jefes semidioses. Todos cuentan con patrones de ataque que debes aprender, y algunos cambiarán a mitad del combate a manera de fases, obligándote a que te vayas adaptando sobre la marcha. Pero la verdadera satisfacción de este tipo de desafíos va a estar en vencerlos. Pero en este punto me gustaría recalcar algo que me gustó a medias, y es que tras derrotar a ciertos enemigos, no todos, podrás verlos repetidos en otros lugares como mini jefes del mundo abierto. El problema en general no es que estos enemigos se repitan, sino que es la cantidad de veces que aparecen, ya que puedes encontrarte hasta 10 veces el mismo enemigo, principalmente en las mazmorras. Sí, algunos tendrán una pequeña variación en los colores o en tipos de daño elementales, como veneno, fuego, ataque santo y cosas así, pero el patrón de ataque es exactamente el mismo. Si el propósito era reutilizar estas criaturas para secciones posteriores, quizá pudieron haberle dado un toque diferente a cada batalla. Aparte de que tuvieran distintos poderes elementales, que tuvieran ataques que otros de su mismo tipo no compartieran entre sí. Esto pudo haber hecho que, aunque fuera el mismo enemigo, tendrías que utilizar tácticas diferentes. Pero fuera de este último punto, el resto del combate es difícil, pero muy satisfactorio. Si bien algunos enfrentamientos pueden llegar a parecer injustos al principio, poniéndote hasta 2 jefes, siempre hay una forma de ganar e inclinar la balanza añadiendo las invocaciones o NPCs con los que hayas hablado previamente. Las invocaciones serán como coleccionables y te servirán en lugares donde te aparezca este tenue portal a la izquierda de tu pantalla. Cada invocación te atraerá a una criatura controlada por la inteligencia artificial con la forma y habilidades de la silueta, que te puede ayudar en combate de una forma u otra. Estos podrán ir desde águilas, esqueletos que se reensamblan al caer, o incluso hay uno especial que se llama la ceniza mimética, el cual hace un clon de ti con casi las mismas estadísticas, habilidades, ropa, medallones y armas, solo que para no dejarlo tan fuerte, el poder se le redujo un poco, aunque puede seguir mejorando con una NPC llamada Roderica, que se encuentra en la mesa redonda, pero aún así es bastante buena. Cada uno de estos te costará parte de la barrita azul que tienes aquí abajo, o de la barrita roja en caso de ser la mimética, y solo podrás invocar una sola vez, aunque regeneres esa barrita de nuevo. Y estos te pueden ayudar a distraer al jefe o a complementar tu estilo. Por ejemplo, si quieres infligir más daño lanzando magia de fuego y ocupas que algo lo distraiga mientras cargas, puedes llamar a uno de estos. Pero si tienes a un amigo o familiar que también juegue Elden Ring, podrás habilitar el modo multijugador cooperativo, donde se podrán unir a tu mundo para ayudarte a eliminar a ese jefe, pero no podrás usar invocaciones. Y de hecho, hablando de este mismo tema, empezarás con el modo multijugador activado de forma predeterminada, y esto lo podrás observar cuando en el suelo veas estos glifos de color blanco o estas manchas de sangre. Los glifos serán textos que dejan otros jugadores alrededor del mundo,
Estos textos hechos con palabras preseleccionadas y emotes tienen dos funciones. Primero, ayudar o engañar a nuevos jugadores. Y segundo, recibir curación gratuita en combate, ya que si tú dejas un mensaje de ayuda o de aliento para la gente antes de que entre a pelear contra un jefe o algo similar, y les gusta tu texto, pueden darle me gusta, y por cada like que recibas, obtendrás vitalidad, cosa que será muy útil para combates difíciles. Y a diferencia de estos textos, las manchas de sangre mostrarán la forma y el lugar donde fueron eliminados otros jugadores recientemente. Para ello, debes interactuar con estos y te mostrarán un fantasma con los últimos segundos de acciones antes de que cayeran. Estos funcionan más que nada como advertencias sobre ciertos enemigos o ubicaciones. Sin embargo, si no quieres ver estos mensajes, manchas, ni tampoco jugar en línea, puedes jugar offline completamente sin que nadie te moleste. Para ello, abres el menú, te vas a configuración, icono de red y colocas el modo sin conexión. Esto te va a servir sobre todo si tienes una consola series S o X, es decir, con Quick Resume, ya que si activas el modo cuando tienes el multijugador puesto, el juego se buguea y te saca al menú, pero en el modo offline no pasa. Pero en resumen, el cooperativo consiste en derrotar a jefes o a otros jugadores con ayuda de otras personas, y para invocarlos debes acercarte a estatuas especiales e interactuar con los glifos amarillos, que por cierto, también los NPCs tendrán este mismo color, mientras que el competitivo es meterte a mundos de otras personas y eliminarlos por simple gusto, aunque puedes desactivar esto también y directamente buscar un coliseo para pelear contra otros ahí mismo y jugar diferentes modos. Como yo no suelo pelearme contra otras personas en Elden Ring, casi no tengo tanta experiencia con estos modos, pero en cambio sí me suelo meter mucho al PvE. Cuando todos los integrantes logran derrotar al jefe estando todos con vida, las runas se repartirán en un cierto porcentaje dependiendo de la cantidad de jugadores que haya en la sesión, pero si alguno lo llegan a eliminar en combate, no podrá conseguir las runas. Por eso, todos deben de tener estadísticas altas, una buena armadura y sobre todo armas mejoradas. Cuando te encuentres las armas, obtendrás las versiones básicas de cada una, pero puedes mejorarlas para que hagan más daño. Para esto requerirás juntar ciertas piedras que podrás conseguir en minas, saqueando cofres o eliminando bestias y ciertos enemigos. Pero cada piedra tendrá un tamaño que te indica más o menos el tipo de nivel que mejora tu arma, por lo que debes de buscar un yunque o un herrero como el de la mesa redonda y mejorarla. Antes de continuar con esto, te voy a explicar este lugar. Aquí te encontrarás con algunas personas y criaturas que se resguardan de los peligros del exterior, y conforme avances podrás rescatar a gente o incluso perderlos, y podrán darte desde ventajas, iniciar misiones o habilitarte cosas nuevas. Entre ellos podrás rescatar a Roderica. Esta chica te va a permitir mejorar las cenizas de invocación utilizando flores sombrías y lirios de tumba, realizando un proceso muy similar al de las piedras de mejora. Básicamente las piedras y flores más pequeñas abarcan las mejoras de los primeros niveles, y mientras más aumenten en tamaño van a mejorar niveles más altos de las armas y cenizas. Pero algo muy diferente sucederá con la ropa, ya que cada uno de estos te mejorará o empeorará atributos, y aunque estas no podrás mejorarlas como las armas o las cenizas, sí podrás modificar algunas de estas quitándoles las capas o ciertos detalles estéticos con ayuda de un sitio de gracia o de un NPC. Sin embargo, también existe otra mecánica que suele pasar muy desapercibida, principalmente por el poco provecho que aparenta tener, y es el crafteo. Muchas veces podrás obtener recursos de enemigos y criaturas que elimines, como lonjas de carne, semillas, grasa de criaturas, plumas, huesos y más cosas por el estilo. Estos objetos los podrás utilizar para poder hacer flechas, carne cocinada que te puedes comer para que te otorgue mayor protección, mayor daño, o incluso hacer objetos arrojadizos con veneno, sangrado o un efecto especial llamado podredumbre escarlata, el cual básicamente es como una especie de enfermedad, digámoslo así, que te da el mismo efecto del veneno, es decir, que te baja la vida con el tiempo, y cada efecto negativo te aparecerá a mitad de tu pantalla con estas barritas, y tanto el icono como el color varían dependiendo del efecto. Cuando apenas empieza a llenar no habrá tanto problema, pero cuando ya se llene por completo, ahí es cuando el efecto se activará, y dependiendo del mismo, puede eliminarte al instante o conforme avance el tiempo. Pero si quieres remover este efecto ya teniéndolo activado y que no te elimina al instante,
puedes utilizar encantamientos especiales para purificar tu cuerpo de estos efectos. La mayoría requerirán que primero los conozcas u obtengas los planos, por así decirlo, y después debes contar con los atributos necesarios para que surta efecto, ya que si no lo tienes, harás una animación donde tu personaje intentará hacer el hechizo o encantamiento y se quedará pensando, ¿por qué no funcionó? Y para que puedas ver todo esto directamente, debes entrar al menú de un sitio de gracia o de tu mismo inventario y buscas las secciones de los hechizos y encantamientos, y te aparecerá de esta manera. Aquí abajo te mostrarán los atributos base que necesitas para poder usar el objeto. Si los números están en rojo, significa que no tienes los atributos. Y esta misma pestaña también te aparecerá con las armas, escudos o encantamientos, solo que con valores diferentes. Y otro aspecto de la interfaz que puede llegar a ser confuso al inicio es la escala. Este apartado te pone todas las habilidades aquí abajo. En unas aparecerá una línea, mientras que en otros aparecerá una letra de color azul. Para no hacerte el cuento tan largo, el atributo donde veas que haya una letra significa que mientras más puntos te coloques en esa habilidad teniendo el arma, más daño o efecto vas a hacer con el mismo. Y la letra marcará una especie de multiplicador donde la letra F apenas subirá poquito daño. Y mientras más se acerque a la A, más alto será el multiplicador. Las letras irán aumentando mientras vayas mejorando tus armas con las piedras especiales. Aquí una herramienta muy útil si quieres ver todo esto con mayor tranquilidad es que al meterte a estos menús y presionar este botón de aquí abajo, te revelará 3 opciones diferentes. La más importante es explicación. Esta te permitirá navegar por el menú que estás observando y directamente te aparecerán cuadritos de texto con explicaciones de cada uno de los elementos que veas ahí. Y como dato curioso, Elden Ring, aunque no tiene un modo de pausa como tal, sí existe una manera de hacerlo. Para ello, debes hacer el mismo procedimiento anterior, pero ahora deberás presionar explicación del menú. Cuando lo hagas, el juego se pausará completamente y podrás dejarlo ahí sin preocupaciones de que algún enemigo o jugador te elimine mientras no estás. Es un proceso algo largo y confuso, pero sí funciona. Otra cosa es que fuera de todos estos aspectos, cada arma podrá tener una habilidad secundaria especial y tendrán distintos efectos. Pero si no te gusta la habilidad y la misma arma te lo permite, puedes cambiársela utilizando las cenizas de guerra. Estas te van a dejar añadirle otras habilidades y efectos a tus armas, y pueden variar desde un golpe especial, rebotar el ataque de los enemigos, o directamente habilidades que aumentan los atributos tanto tuyos como de tus compañeros. Estas cenizas le dan un toque interesante a las armas y las hacen más flexibles para poder utilizarlas en varias situaciones, y todavía más con las afinidades o el sistema de imbuido de armas. Antes de colocar cada una de estas, te van a preguntar qué especialidad o afinidad quieres que tengan. Por ejemplo, afilado hace que provoque más daño de sangrado. Frío te permite aplicar un efecto helado que congela a los rivales para hacerles todavía más daño. O incluso dar un efecto santo, que es muy útil para esqueletos y no muertos para que no se reconstruyan de nuevo. Y sí, el juego te revela las debilidades de muchos enemigos, pero te las dice con descripciones de otros objetos del sistema de crafteo, de cenizas de guerra o incluso de las mismas armas. Por ejemplo, hay una antorcha en específico que te dice, su llama permite alejar a las bestias. Y si esto lo utilizas con los perros gigantes de Caelid, sí te detectarán, pero no podrán atacarte porque te tendrán miedo. Lo mismo sucederá con los objetos consumibles que no se agotan, como la diadema mimética, donde te puedes camuflar con el entorno convirtiéndote en un objeto al azar relacionado con el mismo lugar y pasar desapercibido para que los enemigos cercanos no te detecten. El juego tiene muchos elementos ocultos y muy útiles, tan así que aún 3 años después, sigo descubriendo cosas que ni siquiera sabía solo porque se me ocurrió meterme a leer la descripción de algunos objetos. Otra cosa que te va a ayudar durante los combates y será más sencillo de entender que todos los sistemas anteriores serán los medallones. Estos serán efectos pasivos que te podrás colocar en ranuras especiales que están debajo de la ropa. Y estos podrán tener efectos tanto en habilidades secundarias, la cantidad de daño que puedes aguantar, absorber vitalidad de algunos enemigos tras realizar un movimiento especial e incluso aumentar la cantidad de runas que puedes recibir por cada enemigo derrotado. Al principio será muy difícil que le saques todo el jugo a este sistema de medallones, ya que empezarás con muy pocas ranuras, pero conforme vayas avanzando y eliminando jefes, vas a poder obtener más espacios,
llegando a un límite de hasta 4 medallones que te puedes colocar simultáneamente. En resumen, el juego base te enseña a que sepas aprovechar cada una de las mecánicas que te ponen, ya que esto te será muy importante para cuando pases al DLC. Regresando con los semidioses, una vez que ya sepas cómo funcionan todos estos sistemas y que finalmente puedas derrotar a estos enemigos después de tantos intentos, te van a otorgar una especie de recuerdo característico que representa cada semidios o jefe importante. Estos los vas a poder llevar a mausoleos andantes. Esta especie de estructura con pies que parecen tortugas te las vas a encontrar mientras explores el mapa y te van a servir como lugar para poder duplicar estos emblemas. Pero para que puedas hacerlo, debes ubicarte en las patas de estas criaturas y golpear los cristales. Cuando golpeas lo suficientes, se va a empezar a tambalear y finalmente va a caer al suelo. Pero mientras vas realizando este procedimiento, la criatura va a querer aplastarte, por lo que deberás estar golpeando y huyendo al mismo tiempo. De esta forma, ya podrás entrar al mausoleo, duplicar las runas y obtener tanto un poder característico que el jefe utilizó contra ti cuando estabas peleando, o directamente su arma especial. Y para poder canjear estos recuerdos, tendrás que ir a la mesa redonda y buscar a esta ancianita con el bastón. Ella te va a dar los objetos de los recuerdos, e incluso si te metes a la otra opción de conversación, podrás desbloquear las armaduras para ponértelas. Bien, hasta este punto ya conoces todo lo más básico que vas a poder hacer y encontrar en el juego base de Elden Ring. A partir de aquí, solamente tendrás que dejarte llevar y estar explorando a tu propio ritmo, eliminando los jefes que quieras o directamente explorar y hacerte cada vez más fuerte para cuando llegues al final. Pero existirá otra mecánica que vas a tener que tomar en cuenta una vez que termines el videojuego. Cuando elimines al último jefe, no te lo voy a revelar para no hacer spoilers, va a llegar un punto en el que terminarás la historia. Verás una cinemática de uno de los tantos finales que dependerá de cada una de tus acciones y las misiones que hayas completado, y directamente te van a preguntar si quieres continuar con tu viaje en un nuevo juego plus. Básicamente es volver a empezar el juego ya teniendo las cosas que conseguiste en tu anterior partida, pero se te aumenta ligeramente el nivel de la dificultad y asimismo la ganancia de runas. Por ejemplo, si antes un enemigo te daba 1000 runas por poner un valor estimado, ahora te van a dar 2000 o 3000, pero así como vas a poder conservar muchas, también te van a quitar otras cosas para que directamente no empieces tan fuerte y tengas otro motivo para seguir explorando. Por si quieres saber cuáles son los elementos que permanecen y los que se te quitan de cada New Game Plus, hice un video al respecto donde te revelo toda esta información por si quieres pasar a verlo después de este. Sin embargo, si todavía sientes que te hicieron falta algunas cosas por explorar y no quieres cerrar el juego, por así decirlo, directamente puedes decir que no quieres empezar el nuevo viaje y puedes continuar explorando el mundo de Elden Ring para terminar de desbloquear todo lo que te hace falta o incluso continuar con el DLC Shadow of the Earth 3. Para acceder al DLC, primero debes derrotar a dos semidioses principales, Radahn y Mohg. Tras derrotar a este último, en la misma arena de batalla aparecerá un personaje que te pedirá acercarte al cascarón que Mohg protegía. Este será la llave para acceder a la nueva región del juego. Al interactuar con él, serás teletransportado automáticamente a un nuevo mapa, el Reino de las Sombras. Este lugar tendrá una base que retoma un poco las tierras intermedias o el mapa original, pero cambiando la distribución, añadiendo más verticalidad y poniéndole su propio estilo e identidad. En pocas palabras, todo el mapa se compacta para que sea más pequeño y que constantemente te encuentres con lugares y objetos importantes, pero dejando la misma sensación de libertad de exploración como antes. Mientras más vayas recorriendo todo este nuevo mapa, te vas a poder encontrar con nuevos tipos de enemigos, pero lo principal que vas a poder notar es que todos te van a hacer un buen de daño. Y esto se debe a que como estás en otra zona completamente diferente, tu poder no tendrá el mismo efecto. Para que me entiendas, solamente cuando juegues en el Reino de las Sombras, el poder que tenías en el mundo principal se reduce un montón. Aún tendrás tu nivel y habilidades, pero para mantener esa sensación de progresión, sin farmeo, tienes que recolectar los nuevos objetos. E independientemente si tú tienes nivel 50, 200 o 500, sufrirás de la misma manera, porque a todos se les aplicará este efecto.
Esto se hizo con la intención de presentar una de las nuevas mecánicas que te obligarán a explorar el mapa antes de pelear contra los jefes, los fragmentos del Noctarbol. Estas piezas se van a poder utilizar para que tu poder empiece a regresar a la normalidad, digámoslo así, y que a su vez puedas enfrentarte a los enemigos sin tanta preocupación o miedo a caer muy rápido. De hecho, esta misma mecánica también va a estar implementada en las cenizas de invocación, así que tendrás que estar recogiendo fragmentos de Noctarbol y bendiciones de las cenizas para que puedan ir recuperando de cierta forma su poder en este nuevo mapa. Antes de pasar a la siguiente sección, me gustaría aclarar una duda que podrías tener, y es que a pesar de estar ubicado en otro lugar completamente diferente, aún puedes regresar a las tierras intermedias en cualquier momento de tu partida. Para ello, simplemente entra al mapa, presiona el botón de aquí abajo que dice mapa de las tierras intermedias, te teletransportas a un sitio de gracia y listo. Aunque al inicio no podrás recoger todos los fragmentos y bendiciones, ya que otros estarán detrás de ubicaciones custodiadas por los nuevos jefes. Y hablando de estos, la dificultad se ha incrementado de una manera muy significativa, no solamente porque hacen más daño, sino que los combos de golpes suelen ser más rápidos, complicados de evadir y además parecen nunca terminar. Y esto complicará mucho cada una de estas peleas, por lo que en pocas palabras recibirás mucho daño. Y de aquí viene la importancia de las bendiciones y fragmentos, para que cuando te golpeen resistas un poco más. Y tanto el daño como la cantidad de combos de ataque también serán características de los enemigos comunes de este DLC, pero la ventaja es que tendrás muchas opciones para hacerles frente, porque así como hay nuevos enemigos y jefes, tendrás nuevas armas, cenizas, medallones y habilidades que podrás utilizar para darles la misma pelea. En pocas palabras, aunque el DLC puede ser muy frustrante, es muy interesante. Las nuevas armas, el nuevo mapa, el contenido y sobre todo que se nota que en esta nueva expansión debes dominar el juego y a su vez debes aprovechar todo lo que tengas a tu alcance para que puedas derrotar a todos los jefes y poder exprimir todo el mapa al 100%. Elden Ring no es un juego para todos. Quiero aclarar esto porque es un título que puede costar mucho trabajo disfrutar si no te gustan las cosas difíciles. Pero si te gusta derrotar jefes, explorar mundos abiertos donde no te pongan iconos constantemente o avisos de a dónde tienes que ir, o simplemente jugar con otras personas tanto en cooperativo como en competitivo, definitivamente es una opción que vale la pena probar. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestras de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.